¿por qué los atlantes son azules pero Namor no? Lo primero es decir que en los cómics los atlantes también son azules. Este es el color de la especie Homo mermani y Namor tiene esa apariencia humana porque, ya te la sabes, es hijo de un humano y una reina atlante. De hecho, Namor se apellida Mackenzie. No sé, está raro, ¿no? Es como si se llamara Namor González. O sea, pinche güey que vive bajo el mar, controla una civilización que se ha ocultado de la superficie por siglos, vive en una ciudad mítica, se apellida Mackenzie. Qué pedo, ¿no? Es como, no te esperarías que se llame así. Pero bueno, su padre, Leonard Mackenzie, era un marino durante la Primera Guerra Mundial. Su tripulación iba a recuperar un cargamento de vibranio que se había perdido en el Antártico. Cerca de donde fue la expedición había una ciudad antártica atlante. El rey de los atlantes envió a su hija, la princesa Fen, a investigar, pero los vatos la capturaron y mientras la custodiaba, el Mackenzie, cómo no, se enamoró de ella. Su madre pa' gustos, ha de ser amigo del Dit, se me hace. Y pues ya, tuvieron un hijo que es Namor. Pero ahí te va, porque aparte de humano y atlante, Namor también es un Homo superior, es decir, un mutante. Sala verga, ese vato sí le tocó chido el balanceo de sus poderes, ¿ah? Si te has fijado bien, Namor tiene alitas en los pies. Y no sé si en la película vayan a ser parte de su armadura o decoración, pero en los cómics estas alitas son de verdad, le salieron por ser mutante y de algún modo, no me preguntes cómo, eso le permite volar. O sea, el vato nada chingón, aparte puede respirar en la superficie y chingue su madre, ¿por qué no? Que también vuele, cabrón. Y ya que estamos con los atlantes, quiero aprovechar este video para hablar sobre el cambio que habrá en Wakanda Forever con respecto al pueblo de Namor. Como ya dije, en los cómics son atlantes y viven en Atlantis, pero en la película estos serán referentes a las culturas mesoamericanas. El actor mexicano Tenoch Huerta interpretará a Namor, gobernante del pueblo de Talocan. Así es, la ciudad ni siquiera se llamará Atlantis, que por cierto, Talocan es similar a la palabra Tlalocan, que en náhuatl significa el lugar del néctar de la tierra. Para el lore de los aztecas, este era el paraíso regido por Tlaloc, el dios de la lluvia. Pero ni tienes que buscarle tanto, con simplemente ver las vestimentas, armas y decoraciones es evidente la influencia prehispánica. Te seré honesto, cuando salieron las primeras imágenes sí me dio tirria que le cambiaran el lore a Namor. Me sentó mal, sobre todo porque se rumoreaba que lo volverían un personaje más heroico en la película. Porque en el material de origen, Namor es un líder maquiavélico que está dispuesto a hacer lo que los demás no se atreven con tal de lograr sus objetivos. Ya sabes, el fin justifica los medios. Claro que se preocupa por su pueblo y ha ayudado a otros héroes en ocasiones, pero siempre por motivaciones más grises. Entonces volverlo un héroe full bueno le quitaría el encanto al personaje. Pero cuando vi el tráiler de Wakanda Forever, hijo, cambió mi opinión completamente. En este se puede ver un Namor agresivo, un líder al frente de sus tropas, que se ve está dispuesto a hacer cagada a Wakanda. Se nota el Namor mamón que ya conocemos. Y visualmente me convenció el cambio de lore, a tal grado que podrían cambiarlo en los cómics y a mí no me molestaría. Me explico, siempre ha existido este debate sobre qué héroe apareció primero, si Hawkeye o Flecha Verde, si Flash o Quicksilver, Batman o Moon Knight. La pregunta de siempre, ¿quién le copió a quién? Que bueno, como dato curioso, por lo general es DC quien ideó estos conceptos primero y el equivalente de Marvel, por así decirlo, vino después. Por eso es muy irónico que en el medio más masivo que popularizó estos personajes fue justo el único donde Marvel le ganó a DC en presentarlos, dejando al DCU muy por detrás de lo que el MCU ya tenía estructurado. Y vuelve a ser mucho más irónico que la única cosa en la que sí le ganó DC a Marvel en las películas fue en presentar a su gobernante de Atlantis, loco. No había ni señales de Namor en el MCU cuando Aquaman 2 ya hasta estaba confirmada. Y en los cómics de hecho fue al revés, Namor apareció en 1939 y Aquaman en 1941. Marvel Studios obviamente es consciente de estas comparativas y sabe que Aquaman fue un éxito, y aunque tú y yo sepamos que Namor y Aquaman son de Atlantis distintas y de compañías diferentes, para el público general, para la mayoría, podría ser confuso o repetitivo que nuevamente les cuenten la historia del rey de Atlantis. Por eso es que de seguro, para hacerlo innovador y más llamativo, decidieron cambiarle el lore a Namor. Cosa que funciona inmensamente. Ver estos diseños, estos vestuarios se sienten frescos. Muchas historias han inspirado en otras culturas, la nórdica, la egipcia y la griega, y eso los han vuelto populares hasta el grado en que verlas ahora ya no sorprende tanto.
y tomar inspiración de otras culturas igual de ricas en historia, tradiciones e identidad se siente nuevo por la poca representación que tienen estas en las grandes producciones. Y así como pasó con la cultura nórdica, que hoy en día la vemos hasta en la sopa, Wakanda Forever puede ser la primera de muchas que la popularice y en un futuro veamos más historias que tomen como referentes estas culturas mesoamericanas. No es que antes no fueran interesantes, es que no se les daba representación. Por las reacciones y los comentarios que yo he leído de los fans, al parecer a nadie le cayó mal este cambio en el lore de Namor y su pueblo. Parece que todos lo aceptaron y hasta les está gustando. Y ahora quiero hablar sobre el contexto del origen del personaje. Estas historias y personajes se crearon para el pueblo americano de hace casi un siglo. Su contexto e ideas eran muy diferentes a las actuales. No les importaba ignorar a una minoría o literalmente sentarlo en otra parte del autobús solo por sus características. Que bueno, viendo las cosas que dicen algunos en internet o con el escándalo reciente del Sonora Grill, parece que no somos muy distintos a quienes éramos hace 60 años. Y no es que Stan Lee y otros autores de Marvel fueran demonios, que no quisieran que sus personajes tuvieran otras apariencias. Entre muchos otros motivos, uno era por el público al que apelaban. Hay personas que ahorita dicen, no, es que ahora incluyen personajes LGBT o afroamericanos para cumplir con una agenda política. O no, bro, es que tú no sabes que solo te usan como mercadotecnia y solo quieren tu dinero. Pues déjame decirte que sí, así funcionan las empresas y así han funcionado siempre cualquier grupo, tanto político como privado, que intente quedar bien con el público objetivo contemporáneo. Como dije, Marvel se creó en los 60s, una empresa fundada en Nueva York, historias escritas por hombres blancos estadounidenses que iban dirigidas para personas blancas estadounidenses, porque eran ellos los que tenían el dinero y poder adquisitivo de comprar los cómics. Y claro, se puede hablar más a profundidad sobre por qué no existían personajes latinos, afroamericanos o asiáticos, tanto porque no eran su audiencia, tanto por el racismo y la segregación tan marcados de la época, que no permitían que personas de esos grupos y mujeres tuvieran puestos altos en las empresas, impidiendo así que pudieran contar sus historias, o incluso si llegaban, eso no era lo que vendía, porque por la enorme desigualdad económica, justamente fuesen en su mayoría los blancos los que tenían dinero para comprar cómics. Pero bueno, ya no estamos en los 60s. Y Marvel ya no tiene únicamente como público ese sector específico. Ahora es una empresa multinacional cuyas obras tienen alcance global. Personas de todo el mundo leen y ven sus historias. Su público ahora somos todos. Y esto permite que ya no haya ese sesgo donde casi todos los personajes tienen que ser personas blancas, donde casi todas las historias solo referencian culturas europeas o se centran en ciudades de Nueva York. Ahora hay más oportunidades para todos de contar historias diferentes, de utilizar lore y conceptos que antes no hubiesen pegado, pero ahora sí, y por ello se sienten frescos. Namor se creó en los años 30 y durante los inicios del siglo XX en Estados Unidos hubo un aumento de popularidad de las pseudociencias, astrología, cuarzos, avistamiento de ovnis, de pie grande, todo ese desmadre comenzó a sonar en esas épocas. Entre ellas se hablaba sobre Atlantis, la ciudad hundida, que durante el siglo pasado había ganado popularidad gracias a muchos charlatanes y espiritualistas que aseguraban que la ciudad existía y que tenían hasta evidencia histórica sobre cuándo se hundió. El punto es que fue muy popular entre los lectores, a tal grado de que hoy en día es cultura general tener una idea mínima de Atlantis. Pero aguanta, porque que los atlantes ahora sean mesoamericanos no es mera coincidencia. En 1861, Francia conquistó México y fundó la Comisión Científica de México. Esta fue una oportunidad para finalmente develar los enigmáticos misterios de las civilizaciones antiguas de la región, las cuales hasta ese momento solo habían sido estudiadas por aficionados o personas no muy capacitadas. Era el siglo XIX, la época de aventurarte al mundo y develar los más grandes misterios. Para ello se organizaban expediciones, entre muchas otras, la de, aguanta, ahí te va el nombre, Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, el cual junto a su equipo se aventuró a las antiguas ruinas mayas y mexicas para poder comprenderlas mejor. Pero aunque los descubrimientos de Brasseur y Sutin fueron muy importantes históricamente, al ser el primer contacto que muchos otros historiadores tendrían con Mesoamérica, no siempre fueron acertados. Y por otra parte, las expediciones a esta región estaban a la sombra de las que el gran Napoleón Bonaparte había hecho a Egipto. Es decir, el lore del Mediterráneo estaba de moda y no mucha gente estaba interesada en Mesoamérica. Brasseur era partidario del difusionismo, término de la antropología social durante el siglo XIX que decía básicamente que todas las culturas tienen un mismo origen o que procedían de otra.
en un intento de generar más interés, Brossoit buscaba indicios que conectaran al Nuevo Mundo con el Antiguo Mundo, para así hacer más interesante la región para los historiadores franceses. Brossoit quería que Mesoamérica fuese la siguiente gran cultura de estudio, tal como la greca, la egipcia o la persa. Lamentablemente, Brossoit comenzó a traducir dialecto maya e interpretar mitos mexicas y mayas de manera errónea. La idea principal es esta: los mitos de origen de los mexicas hablan sobre una tierra de la que escaparon. Además, los mitos mayas mencionan desastres naturales en los primeros días del hombre, incluyendo terremotos. Sabiendo esto, entonces si las culturas euroasiáticas tenían Atlantis y las inundaciones, ahí está, loco. Obviamente Atlantis era la ciudad de origen de los mexicas, de la cual escaparon porque fue destruida, tal como describían los textos platónicos y confirmando el diluvio del Génesis. Joder, pero si lo cambia todo. Básicamente Brossoit se echó una miniatura clickbait estratosférica, pero del siglo XIX. Porque Brossoit quería hacer a la arqueología de América relevante, una causa noble, pero presionando su capacidad de filólogo más allá de sus límites, intentando conectar a los mesoamericanos con los euroasiáticos, y Atlantis era el puente perfecto para esto. Spoiler, no te enseñaron esto en la primaria, así que obviamente ni el mismo Brossoit ni sus contemporáneos que estaban convencidos lograron encontrar evidencia más allá de sus conjeturas. Por esto, varias representaciones de los atlantes tienen características prehispánicas, y ahora Namor tendrá ese lore, que probablemente siempre debió tener, pero por la época en la que se creó el personaje no lo tuvo. Es ahora que ya se pueden explorar historias más diversas y hacer las cosas más interesantes. Claro que solo por el mero hecho de representar estas culturas no hace automáticamente buena ni a la película ni a los personajes. Esto ya se juzgará el día que podamos ver esa madre en el cine, porque ya los ando viendo, canijos. De por sí, desde que anunciaron esto, ya había chingos de posts en Facebook y Twitter diciendo: sí, güey, a huevo, orgullo mexicano, güey. Como cuando en Thor Love and Thunder tan solo mencionaron Quetzalcóatl y ya muchos estaban queriendo cromársela a Disney por solo decir una palabra. Y las reacciones a esta noticia dicen muchísimo del pueblo mexicano y la poca representación que ha tenido, de la baja autoestima de los latinos por buscar siempre la aceptación y reconocimiento de los gringos y extranjeros, de lo negativo y malinchistas que pueden ser varios y lo estúpidos que son muchos otros. Por supuesto que es bellísimo hablar de los pueblos originarios, ver historias que nunca se habían contado tomar relevancia, de grupos de personas que hasta en nuestro mismo país son discriminadas e ignoradas. Pero no olvidemos que Disney, al igual que Namor, tiene motivaciones más grises. Es una empresa hipócrita que dice representar y apoyar a distintos grupos cuando le conviene. Ya intentó apelar a China, ya intentó hacerlo con Pakistán y en algunas ocasiones siendo acusado de racista. Y tampoco es que hayan representado la mitología nórdica o respeten su cultura muy bien, que digamos. Así que si termina siendo una versión caricaturizada de estas culturas, o por el contrario, inspira a las personas a aprender más de su historia, ya lo descubriremos cuando la veamos. Postdata, seguro Disney también dijo: sobres, hay que ahorrarse varo, loco, saquen las dos pelis sobre pitufos gigantes en el mar el mismo año. Gracias por ver el video, y sé que parece como el meme de: bro, yo solo te pedí un lápiz, yo solo te pregunté por qué eran azules los atlantes, pero tenía cosas que decir y las quise agregar. Ahí déjame en los comentarios cualquier cosa, ya sabes que me puedes seguir en todas mis redes, y ¿viernes qué? Video todos los viernes y domingos. Ya sabes que yo soy Moyplay, y por cierto, ya están activadas las suscripciones y las estrellitas en el canal, así que si dices: no, este güey es demasiado god, vamos a invertirle para que pueda mejorar sus videos, tenga mejor cámara, mejor micrófono y la calidad de los videos aumente. Sobres, chingón. Muchísimas gracias por el apoyo y nosotros nos vemos en el siguiente video o en mis otras redes. Adiós.